Momento radial para atender, dejar el celular y tomar apuntes. El profesor Roberto Kerkeve Lama inicia la clase en otra columna para coleccionar. Y como les dije, la columna de hoy habla de la brecha, ¿sí? No de la grieta, sino de la brecha. Y que creo que va a ser la palabra que va a marcar la diferencia, las distintas posibilidades que tienen las áreas de recursos humanos para el 2023. ¿Y por qué hablamos de la brecha? Porque existe una gran brecha en varios aspectos que creo que hay que atenderlos concienzudamente y que el de la dimensión de esa brecha la va a tener que recorrer el gerente de recursos humanos, el gestor, y si no hay un área de recursos humanos, el que le toque ejercer el liderazgo y tener que cumplir y achicar la brecha existente entre estas distintas partes. La primera brecha que se me ocurre es entre empresas. Hay empresas que están realmente muy bien o le están sobrellevando bien, y hay empresas que están muy limitadas, están aún sobreviviendo a la pandemia y que no están pudiendo resistir todos estos cambios económicos, todos estos embates, estas paritarias que en algunos lugares han golpeado de muerte a algunas empresas. Y en esa brecha quiero sumar las expectativas salariales, ¿no? Lo que espera ganar un colaborador y lo que puede pagar hoy una pyme. Cuando uno piensa que un empleado de comercio arranca pagando a un colaborador alrededor de los 100.000 pesos, que como le pasaba hoy una entrevista antes de ayer a un político que hablaba que como la bolsa, el sueldo mínimo era la mitad de lo que era la canasta básica. Entonces decía, no puede ser que el sueldo mínimo sea la mitad de la canasta básica, o sea que uno cobra y ya es pobre. Entonces le decía, tiene razón, y en su restaurante, porque el político en cuestión tenía un restaurante, le dice, ¿usted cuánto le paga al mozo? Exactamente 70.000 pesos. O sea que usted también paga la mitad de lo que es la canasta básica. Y bueno, y así pasa, ¿no? Como que de lo que uno habla de hacia afuera, pero hacia adentro, realmente 100.000 pesos, no sé si hay muchos de los emprendedores que nos están escuchando que se llevan 100.000 pesos de bolsillo limpios a la casa, ¿no? Pero saber que tener un colaborador como mínimo es eso, y aún así es muy poco dinero para lo que salen los servicios, los gastos, la movilidad, un alquiler, comer, ni hablar de querer irte de vacaciones, porque ya estamos hablando de una vida que te queda ajena. Entonces, en esa realidad, tener en cuenta que hay una expectativa de lo que se quiere cobrar y lo que se puede pagar, y que el que tiene que hacer el milagro es el líder, donde le dice, mira, a lo mejor no vas a cobrar 100.000, vas a arrancar con 60, pero el clima de trabajo es tan bueno, las condiciones, y además te queda cerca, y ahí empezás a generar argumentos para que hagan que aquel que no quería aceptar, quiera aceptar, porque a lo mejor lo ves como el perfil adecuado, porque hay una cuestión, las expectativas de performance o el desempeño que va a tener. Hoy el tipo formado, bueno, que lo crees que está hecho para cumplir las condiciones, no está en el mercado, o está trabajando y te cuesta traerlo, pero el que te encargó te dice, tráeme un flaco picante, que sea bueno, que sea despierto, que se le ocurran cosas. Bueno, ese te cobra una plata que no podés pagar. Y entonces es lo que pudiste conseguir, que quiso venir, que le interesó tu empresa, y resulta que cuando lo presentas, el líder te dice, no, sabes cómo me va a hacer trabajar, voy a renegar mucho. Y bueno, en esas expectativas uno tiene que acercar herramientas al líder para que pueda hacer una buena inducción, y herramientas al colaborador nuevo para que no se queme en las etapas de inducción. Mucho proceso de gente que se quema en el puesto por malas inducciones, porque no se le explica bien, porque no se lo acompaña. Y después tenés una gran brecha que en la misma ciudad de Córdoba, en la misma Argentina, en Sudamérica, encontrás empresas que ni siquiera tienen organigrama, no encontrás proceso. Realmente hay gente que si no llega a estar a mano, si llega a enfermar cierta persona y acá no sabe cómo se prende la luz. Hay gente que no sabe cómo manejar el sistema si no está la secretaria. Y eso es falta de proceso, mucha informalidad. Y esas empresas necesitan empezar a formalizarse, a tener procesos, a tener organigrama.
Y en el medio hay otras que están saturadas de procesos, que para hacer cada cosa tenés que mandar un mail copiado a tal, y mira que si no le copias a Juan es para problemas, guarda. Y tenés que pedir permiso para todo, para manejar una caja chica, una caja mediana. Y en el otro extremo tenés las empresas que trabajan con agilidad, donde trabajamos por célula, nos equivocamos para aprender, trabajamos horizontalidad, no importa tu cargo, lo que importa es cuánto podés aportar en pos de este proyecto y quién es tu cliente interno. Y toda esa brecha hay que tratar de cubrirla con los mismos recursos, porque lo loco que para todo lo que hemos hablado se siguen presentando los mismos candidatos, que se presentan como si fuera lo mismo trabajar en cualquiera de esos lugares, y los requisitos son totalmente distintos. Saber leer las diferencias que hay en esa brecha está sin duda el secreto. Y después tenés una gran brecha entre sectores. Hoy hay sectores y un gran ejemplo en Córdoba tenemos en el clúster tecnológico y en y la desarrollista inmobiliaria. Córdoba en términos de desarrollismo inmobiliario es referente, que tiene un montón de posibilidades y recursos y tecnificación. Tenés las de tecnología que están pensando en exportar y cómo contener y cómo tener política de género, y tenés otros sectores que están en la miseria, que están contando los días para ver cómo sobreviven, que dependen de un subsidio, que dependen de un crédito, que dependen de algún tipo de beneficio para poder sobrevivir. Y todo eso ocurre y lo tenemos que atender los mismos profesionales, ¿no? Ya sea en consultoría, como recursos humanos, al que le toque gestionar, poder hacer este despliegue para poder atender los distintos extremos de la brecha que está pasando. Así que, ¿qué nos espera para el 2023? Saber leer en qué situación está, en qué situación de esta brecha está tu empresa, está tu sector, y tener en cuenta dos cosas que son gravísimas. Primero, que la pandemia dejó mucho individualismo. El Zoom y hace que mucha gente se encierre en su Zoom y no apareciera y no figure, y entonces a veces perdió esta capacidad de integrarse, de generar lazos, y hay empresas que todavía lo adolecen. Y segundo, un gran nivel de cansancio. Hemos vivido un año de 3 años, ¿sí? Son 3 años donde nadie ha podido cortar como la gente y hace falta cortar. Entonces hoy encontrás gente muy desgastada, muy cansada, que está con mucho ánimo de postergar todo hasta el año que viene como sea. Y lamentablemente Argentina en esos momentos es donde más te castiga. Y por otro lado, algo bueno que ha dejado es que hay muchos proyectos por delante, porque hay muchas cosas por hacer, porque la pandemia frenó muchas cosas que se retoman a partir de ahora, y es la posibilidad de hacerlos. Así que esos 2023 está lleno de esos proyectos, y que existen las células. Se han armado células de trabajo que han salido fortalecidas en pandemia, y yo creo que esas células homogéneas, cohesionadas, que las unió el espanto y hoy las puede unir un proyecto, creo que hay que potenciarlas. Si los tenés en tu empresa, cuidarlas, nutrilas, que seguramente van a ser la llave hacia el éxito del 2023. Una columna difícil de dar porque hay que ver a quién la escucha y en qué momento la encuentra, pero que sirva de herramienta para poder ver en qué momento estás, en qué momento está tu empresa, y si tenés las posibilidades y los recursos, poder implementar alguna política que valga la pena. Seguimos con más digestión.